Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Nos complace presentarles a nuestra invitada de hoy. Hemos querido en todos estos días presentar precisamente la opinión y el criterio de los candidatos que van a estar colocando su nombre el próximo domingo 6 como posibles ganadores a ser los representantes del circuito número 1 en la Asamblea Nacional. Hoy viene María Verdeal. Ella es candidata por el Movimiento al Socialismo Más y nos va a contar por qué precisamente tomó esta decisión. Bienvenida, María, y muchísimas gracias por estar aquí. Hola, muy bueno, muchas gracias por la invitación. Conocido ya en los Altos Mirandinos, bueno, mi participación política durante muchos años, soy vecina, vivo aquí en los Altos Mirandinos, en San Diego, Cecilio Acosta, he sido parlamentaria en la que es la anterior Asamblea Legislativa, en el Consejo Legislativo actualmente, y he tenido una trayectoria tanto profesional como política en este circuito. Mi aspiración tiene que ver también con lo que arrastra pues la política nacional del MAS, con romper la polarización en la Asamblea Nacional. Tratar de tener una Asamblea Nacional equilibrada. La polarización está presente, María, en la actual campaña y en las posibilidades. ¿Qué posibilidades ciertas precisamente tiene una tercera opción ante la Asamblea Nacional? Mira, hay que aclarar que no se trata de una tercera vía, porque si estamos criticando polos, esas dos minorías agrupadas, tanto en el gran polo patriótico como en esa oposición agrupada en la MUP, porque el MAS es un partido de oposición, malo sería pues que en vez de ser bipolar, que se fuera tripolar lo que se está proponiendo, ¿no? Se está proponiendo que esta Asamblea Nacional no tenga un gendarme que se imponga sobre una posición sumisa que obedezca, que exista otro factor determinante de representación plural que trate de lograr los consensos, que trate de construir soluciones a favor del ciudadano. Y esa es la propuesta que tiene el MAS con estas candidaturas, no solamente con la mía, sino con las que llevamos en todo el país. María, para muchos factores de oposición, sobre todo, estas candidaturas que están fuera de la MUP estarían apegadas a los intereses del gobierno. ¿Qué les respondes a quienes piensen de esa manera? Bueno, imagínate, lo que se le critica, el sectarismo que se le critica al oficialismo y la exclusión que se le critica al oficialismo, pues la practica también la MUP. Si a nosotros, que hasta hace poco, nosotros hace más de 3 años que nos retiramos de la MUP, porque no era un centro de dirección política, porque era un comando electoral y simplemente era un reparto de cargos donde hegemonizan 3 o 4 partidos, nos tratan de esa manera y nos descalifican sin oír el mensaje. O sea, descalificas, matas el mensajero y no escuchas el mensaje. Habría que preguntarle a María Corina Machado, que fue doblemente excluida, primero por una decisión que implicaba no poderse postular, y propuso una ciudadana para que la sustituyera y no la consideraron y la tomaron en cuenta, o Eduardo Gómez Sigala, el cual es candidato de nosotros en el estado Lara, y le llevan el candidato, el representante, entre comillas, de los Altos Mirandinos, Alfonso Marquina, a tratar de disputarse el cargo del curul con Eduardo Gómez Sigala. ¿Quién divide? ¿Divide la MUP o divide el MAS? Ahora, ¿y precisamente a quién beneficia esta división? No, es que yo no creo que se trate de beneficiar o no, se trata de que, mira, la mayoría de los ciudadanos, ya hoy no se puede hablar de encuestas, pero la mayoría de los ciudadanos ven o sienten que está agotado el discurso político, está agotada la confrontación política. Existe un margen superior a las maquinarias de ambos polos que quiere marcar la diferencia, que quiere una Asamblea Nacional, en todas las instancias, que se gobierna a favor del ciudadano. Ahora, las maquinarias son un factor que en muchas ocasiones ha sido determinante en el resultado de las elecciones. ¿Tú consideras que en esta oportunidad otros factores van a incidir más que esas maquinarias que obviamente existen y están financiadas por ambos sectores? Pero por supuesto, mira, quienes hemos hecho una campaña de contacto directo con los habitantes de los Altos Mirandinos, en el caso concreto que nos ocupa, hemos sentido primero el deseo de participar masivamente. Y esos ciudadanos, ese contacto directo, tanto el intercambio a través de los medios de comunicación, que por cierto no todos tratan de tener una visión plural de todas las opciones, también hay medios aquí en los Altos Mirandinos que están polarizados, logramos tener esa
esa impresión directa de que existe un margen que está agotado de la confrontación política y va a pasarle por encima a esas maquinarias. Va a lograr que haya una Asamblea Nacional donde ninguno de estos factores sean mayoría y que entre ese número de diputados que logren el consenso y el acuerdo dentro de la Asamblea Nacional a favor de los ciudadanos. El miedo es un factor que en política se ha usado históricamente. Precisamente ese factor ha incidido, inclusive subyace en muchos de los mensajes que se están difundiendo en las campañas electorales en Venezuela en este momento. Uno de los temores es, y esto en el caso de muchos factores que van a votar, por ejemplo, en contra del gobierno y no a favor de una opción distinta, es decir, van a votar por sacar al gobierno, pero no porque la oposición me guste mucho. Entonces, ese miedo a que gane el gobierno precisamente por buscar una opción que quizás no está dentro de la MUD, pero tiene un plan que a mí me guste más, por ejemplo. ¿Cómo abordar esta realidad, la realidad del miedo dentro del pueblo y de las personas que quieren ir a votar el domingo? Bueno, lo primero que tenemos que decir que hay que cambiar de estrategia. Hemos venido con el chantaje de la supuesta unidad durante muchos años haciendo. Primero fue la Coordinadora Democrática, ahora es la MUD. ¿Qué sucede? Estás haciendo un chantaje cuando dicen, mira, hay que votar por este para que no llegue el otro, o hay que votar por este para salir del gobierno. O el chantaje, o no digamos un chantaje, sino medir los números, bueno, que si no se unen no le ganan al Bueno, PSUV. Pero es que el problema es que es un chantaje cuando tú ves que son los mismos actores. ¿Quién seleccionó los candidatos que representan la acción en los Altos Mirandinos? ¿Dónde se escogieron? Porque ahí tenemos candidatos que no guardan ninguna relación con el circuito, tratando de ser, ya lo vivimos anteriormente, repito, Alfonso Marquina es el representante de los Altos Mirandinos por esta circunscripción que ahora está en Lara. Entonces, hemos seguido haciendo la estrategia y lamentablemente, para bien o para mal, ha ganado el gobierno. ¿Consideras que los errores de la oposición le han dado fortaleza al gobierno? Por supuesto, pero ¿qué se dijo después de que Capriles casi le gana a Maduro con una diferencia? Porque no fue Maduro el que ganó fue Chávez muerto, y con una diferencia de 200.000 votos. Bueno, primero se dijo que era fraude y después nos dijeron que había que bailar, que ir a escuchar salsa y a tocar cacerola. Después de eso, que casi que fue un avance inmenso de los factores opositores, pues se tiró por la borda ese resultado. Llegamos a las elecciones de alcalde y entonces vamos a un plebiscito. El MAS dijo que era un error hablar de plebiscito. Y bueno, tan error fue así que si fuimos a un plebiscito, lo ganó el oficialismo. Entonces, cosas como esas, críticas como esas que se hicieron a lo interno, nunca fueron acogidas ni rectificadas por estos factores agrupados, de oposición agrupados en la mesa de la Unidad Democrática. Entonces, ese tipo de errores ha contribuido a fortalecer el gobierno. Y en el tema de la violencia, para que no se me escape de la pregunta que hiciste, violencia política es exigirle a un funcionario público que construya un 1x10. Violencia política es hacer un cierre de campaña, llámese Ejecutivo Nacional, Gobernación o Alcaldía, y obligar a que todos los empleados participen en una marcha o en un cierre de campaña dentro, además, una bailanta y una situación de fiesta cuando ves miles de ciudadanos en cola buscando alimentos o medicinas. María, ¿qué reto consideras tú que tiene la nueva Asamblea Nacional que va a tomar posesión el próximo año? Independientemente de los resultados, los retos, porque es una realidad que en Venezuela estamos viviendo una crisis profunda en diferentes sectores, incluyendo el económico. Bueno, lo primero que tiene que tener la próxima Asamblea Nacional es recobrar sus facultades, recobrar la facultad legislativa, la opción de el control de los poderes públicos, controlar a los poderes públicos, todo lo que tiene que ver con el Ejecutivo Nacional o con todos los poderes, el resto de los poderes públicos, revisar lo que tenga que revisar en cuanto a todas las leyes que fueron aprobadas y que sean inconstitucionales. Recuerda que aquí no ha legislado, la Asamblea Nacional, sino el Ejecutivo Nacional, porque esa facultad también se le entregó al Ejecutivo Nacional. Recobrar esas funciones, y en un país caotizado como el que tenemos, con modelos tanto económico como social, con crisis económica, político y social, debe lograrse lo mínimo es la gobernabilidad del país, el consenso del país. No es que se van a poner de acuerdo para favorecer o no favorecer a uno de los bandos. El problema es que el país se le va de las manos a todos y se nos va de las manos a todos los venezolanos.
María Verdeales, candidata por el MAS, por el circuito número 1 en los Altos Mirandinos. En la próxima parte, María, me gustaría que precisamente nos hables acerca de cuál sería la ventaja que tendría el circuito número 1 de llegar a ser favorecida con el voto popular, de llegar a ser tú la diputada de este circuito. En la próxima parte, la respuesta de nuestra invitada. Sigan con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos aquí con nuestra invitada María Verdeal. Por cierto, ella es vicepresidenta nacional del MAS y hoy se presenta como candidata por el circuito número 1 de esta organización política. María, quedamos para que nos comentes por qué quieres ser, qué gana el pueblo de los Altos Mirandinos si tú llegas a ser diputada. Pero lo primero que tenemos que decir que el próximo 6 de diciembre, cuando quedemos electos por este circuito, tenemos una propuesta, tanto mi persona como mi suplente, Pablo da Silva, que vive en el municipio de Los Alias, no tiene nada que ver con el empresario de aquí de los Altos Mirandinos, profesor universitario. Vamos a aperturar una oficina legislativa en los Altos Mirandinos. El contacto directo, el acompañamiento directo con los ciudadanos, además de ser vecinos, de vivir en el circuito. No vamos a venir cada 5 años a buscar los votos y que aparecemos ahorita, a lo mejor después otro, no. Vamos a estar presentes, tener presencia permanente en el circuito, no solamente para el tema de legislar, sino el tema, repito, de acompañamiento. Si el gobernador no cumple, le puedes tocar la puerta al gobernador, le puedes exigir al gobernador como representante parlamentario de los ciudadanos, los alcaldes, cada uno de los diferentes de los 3 circuitos de Guaycaipuro, Carrizal o Los Alias, puede hacer también el mismo acompañamiento ciudadano. Y es parte de la propuesta diferente que se lleva a construir las necesidades, porque además padecemos lo mismo que padecen todos los habitantes de los Altos Mirandinos, que en líneas generales también son problemas nacionales, el tema de la inseguridad, el tema de la escasez, el tema de las colas, pero lo vivimos en carne propia porque estamos aquí presentes. En el caso de los cierres de campaña, sabemos pues hasta hoy es el chance, ya el gobierno hizo parte de los cierres el día de ayer, creo que la oposición hoy en la tarde tiene también los dos factores, tienen algunos eventos. En el caso de ustedes, ¿cómo van a hacer el cierre de campaña? Y me gustaría saber tu opinión con respecto al cierre de estos dos polos que están enfrentándose también en la contienda del día domingo. Bueno, fíjate que nosotros cerramos campaña aquí en los Altos Mirandinos el día de ayer, sembrando un araguaney en cada circuito, en cada municipio. Lo sembramos en la entrada de Santa Eulalia, en la entrada nueva de Santa Eulalia, lo hicimos también aquí en Montaña Alta y concluimos en La Rosaleda. ¿Qué significa esto? Esto significa sembrar la esperanza, sembrar la transformación política que viene a partir del 6 de diciembre. Nosotros criticamos los majestuosos cierres de campaña que se están haciendo, que se han hecho de lado y lado. Primero, por la participación directa, que está prohibido por la ley, tanto lo que tiene que ver con el gobierno nacional como con el gobierno regional o las alcaldías. Vimos cierres de campaña aquí en los Altos Mirandinos, donde estaba presente también el gobernador Enrique Capriles, alcaldes. Ellos no están en la contienda política, está expresamente prohibido la publicidad o la promoción. Claro, pero ellos de tienen sus derechos políticos. No, los derechos políticos sí, pero no puedes utilizar, los vehículos, los bienes públicos, así como se le critica al gobierno nacional, que hoy tiene una movilización en Caracas donde está obligando a todos los empleados públicos a participar en un cierre en la avenida Bolívar, y lo digo porque iba a ir a una institución pública y me dijeron, no puedes venir porque voy a la marcha. Funcionarios públicos activos. Los funcionarios públicos son funcionarios del Estado venezolano, no del gobierno. Eso tiene parte que ver también con lo que hablamos antes de la violencia política y del amedrentamiento y del psicoterror que se está practicando. Pero es malo de lado y lado haber visto actores políticos. El gobernador tiene todos sus derechos políticos activos, al igual que lo tiene el presidente Maduro. Pero promocionar directamente en obras o en inauguración de obras o en gestión de gobierno a cualquiera de los candidatos es ventajismo y viola la ley. Ahora, dentro de los dos polos, ¿cuál de los dos contendientes que tú estarías en todo caso, aunque son como 3, 4 candidatos que hay en los Altos Mirandinos, creo, ¿no? No sé. Hay 11 candidatos, 11 postulados. Ok, pero de los que mayor fuerza han tenido, ¿no? Los del PSUV, la MUD, ustedes el MAS, el MIN Unidad y otros candidatos. ¿Qué fortaleza y qué debilidades les ves a ellos?
Bueno, repito, una de las principales fortalezas es ser de aquí del circuito, que no lo tienen los otros candidatos, a excepción del candidato de Min Unidad. El resto no son candidatos de aquí. Por cierto que no lo conozco, no vayan a creer que estoy haciéndole ningún tipo de campaña al candidato de Min Unidad, pero sé que es era dirigente de Copey hasta hace poco. Pero esa es una de las fortalezas que tenemos. El hecho de que los electores, el próximo domingo yo voy a estar en el centro de votación Cecilia Acosta, votando con mis vecinos, con los que me crié toda la vida, con los que viven al lado. En cambio hay otros candidatos que van a estar, que se colocaron en centros de votación electoral aquí en los Altos Mirandinos, que no guardan ninguna relación, ni siquiera van a conocer el que tienen primero delante de la fila, si es que van a hacer la cola para votar. Entonces, ya ese agotamiento, repito, ese agotamiento de tener que hacer lo mismo, de actuar de la misma manera para evitar que gane uno, que gane el otro, eso le va a pasar por encima el pueblo, los ciudadanos, electores de los Altos Mirandinos. ¿Crees que algún factor desconozca los resultados? Que eso lo han dicho mucho. Esperemos que no. Yo creo que el llamado también tiene que ser a llevar este proceso en paz. Este es un proceso cívico, un proceso civil, donde, por ejemplo, el Plan República tiene que resguardar los centros de votación. Los participantes en el proceso deben tratar de no vulnerar, no violar la ley, con lo que acostumbran a poner los toldos a tantos metros de los centros electorales, lo que tiene que ver con las movilizaciones, el sabotaje que pueden tener a última hora para mantener los centros abiertos. Yo creo que debemos el respeto por los ciudadanos, el respeto a tratar de terminar de pasar unas fiestas decembrinas en paz, unas navidades en paz, porque hoy mientras se está haciendo este cierre apoteósico de campaña por ambos polos, yo estuve en Caracas en un programa de radio y unas colas inhumanas en todos los centros de abastecimiento de comida por los cuales pasé. ¿Te consideras socialista? Sí, por supuesto, el más movimiento del socialismo pertenece a la Internacional Socialista. Y además, pero es un socialismo democrático. ¿Qué características la justicia tú en diferencia al Partido Socialista? En principio, que esto no es socialismo, lo que tenemos que decir. Esto es un gobierno militar, autoritario, militarista. Nosotros tenemos el respeto por la propiedad privada, por la economía mixta, por lo que tiene que ver con toda la seguridad social. Son totalmente diferentes los modelos. El mismo, además, aquí, no solamente el MAS, aquí hay partidos que pertenecen a la MUN, que también son miembros de la Internacional Socialista, como Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo. Son partidos inscritos en esta estructura internacional. El proceso que vamos a vivir los venezolanos el próximo domingo es multifactorial y además donde actores diversos van a participar. ¿Qué llamado le hace a esos actores? Consejo Nacional Electoral, FAN y obviamente el pueblo que va a depositar su voto. Bueno, a la Fuerza Armada Nacional cumplir con la misión. La misión es resguardar los centros, tratar de mantener la paz. Además, aplicar la ley por igual. Al igual que el CNE es el ente rector de este proceso, pero como ente rector debe estar vigilante a que sean las condiciones de igualdad para todos los participantes, tanto para electores como para los partidos o los actores políticos que están presentes, y al electorado salir masivamente en paz desde primeras horas a votar, y no espera que llegue un mensajito de texto o que ninguna estrategia, que es hasta las 2, que es a las 3, salgamos temprano a votar masivamente y acudir a los centros de votación. Muchísimas gracias, María Verdeal, por esta interesante conversación, y a ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. Lourdes Navas en la producción, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Daisy Oropesa. Nos despedimos deseándoles una hermosísima tarde y además informándoles que Mariluz Díaz va a cerrar esta emisión el día de hoy.